A mí me parece ¿no? que el 28 de junio el resultado electoral afectó muchísimo al gobierno. Al gobierno le costó mucho entender que ese era el resultado también de sus propios errores y de sus propias incapacidades, y prefirió descargar la responsabilidad de la derrota en los medios, o en algún medio en particular, que no cabe ninguna duda que ese medio, pues yo digo, vamos a hablar sin eufemismos, Clarín hoy es un diario que evidentemente también muestra una Argentina desmedida que no existe, por la gravedad con que se presentan las cosas, pero bueno, me parece que allí se desató todo el problema. ¿Por qué cree usted, Alberto, que a pesar de estas cuestiones el gobierno ha recuperado margen, no sé si de credibilidad, pero de adhesión? Tampoco puedo decir si fuerte, porque no sé bien, en algunos sectores en los últimos meses, post-elecciones. No, yo no sé, yo no tengo ningún dato que diga eso exactamente, ¿eh? Debo serle absolutamente honesto. No, por lo menos hay un discurso. Y lo que siento es que, bueno, hay un discurso que se intenta imponer, porque lo que es cierto es que el gobierno tiene la iniciativa y el gobierno ocupa el centro del escenario. Todo eso es verdad, pero no es verdad que eso se manifieste en mayor adhesión social, por lo menos en lo que dicen las encuestas objetivamente. Y bueno, y allí empieza mi preocupación, pues mi preocupación es que estos errores lo que hace es paulatinamente ir fortaleciendo a los otros. Acuérdese cuando empezó la elección del 28 de junio del 2009, que Néstor Kirchner llevaba 10-15 puntos de ventaja sobre el segundo y terminó perdiéndolo. Porque empezó un proceso de deterioro a raíz de actitudes, de discursos, de campañas, que bueno, terminó generando un enorme daño. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo la gente va a seguir acompañando y cuánto la gente va a decir que ya un gran número ha dicho hasta acá llegamos? ¿Y cómo nosotros podemos cautivar a esa gente? Los sectores medios los hemos perdido. Yo no siento que a los sectores medios los vamos a cautivar hablándoles de que la clase media está intranquila por los morochos. Cuando usted dice nosotros, ¿a quién se refiere? Al proyecto. Yo soy parte de este proyecto. ¿Hay quien encarne este proyecto por fuera de la lógica de Néstor, Cristina Kirchner? Hay millones de argentinos y muchísimos dirigentes que entienden que la lógica del proyecto es correcta, pero que las formas del proyecto no lo son. Y cuando yo digo esto, ahí me salen nuevos neorevolucionarios que me dicen que las formas son un tema menor en la revolución. Miren, las formas en la República son un tema central. Y esto, hasta donde yo sé, no es una revolución. Hasta donde yo sé, esto es un proceso reformista. Y si es un proceso reformista, tendremos que hacerlo siguiendo las lógicas que la República nos impone. Y realmente todos los días se quiebran lógicas de la República. ¿Y por qué sería la razón que tantos miles de personas que adhieren a un proyecto adhieren a esas formas que a usted le parece degradadas? No, bueno, es que yo no sé si son... Yo creo que ha quedado circunscripto un número minoritario de gente que toma estas peleas como verdaderas peleas dogmáticas. ¿No? Nadie reflexiona muy bien. La gente siente que esta es una pelea contra los monopolios, contra las corporaciones. Yo la verdad siento que es una pelea contra una corporación y contra un monopolio que es el de papel prensa. Otros monopolios no veo. Pero además se intenta romper un monopolio y se están recreando otros alternativos. Y los adalides de esos nuevos espacios mediáticos, yo no tengo muy claro que son mejores que aquellos que queremos desterrar. ¿Qué es lo que expresa Moyano para el proyecto kirchnerista? Es su principal base de apoyo en el poder real. El poder en la Argentina tiene muchos puntos de apoyo. Uno es el poder sindical y es el único que claramente apoya al gobierno hoy en día. Entonces me parece que al gobierno le cuesta mucho prescindir y está bien que no prescinda. Yo no soy de los que demoniza a Moyano y además Moyano yo creo que ha acompañado bien el proyecto en mucho tiempo. Creo que lo que la gente le cuestiona a Moyano son los métodos de reclamo, que tiene que ver con lo mismo que decía antes. La gente no piensa que los alumnos no tienen razón cuando dicen que las escuelas están destruidas, si la inoperancia de Macri es infinita, o sea, tienen razón. Pero ellos una cosa y otra cosa es tomar las escuelas durante 30 días sin pedir que todo el mundo estudie, son dos cosas distintas. Tal vez a Moyano le quepa razón en alguno de sus planteos, pero si el método de resolverlo pasa por cruzar camiones para que una fábrica no funcione, bueno, yo creo que eso no lo soporta nadie. Conociendo a los actores principales de esta escena, ¿cómo cree usted o hacia dónde cree que va esta situación en Santa Cruz, con la reposición? Eso es un tema muy complejo, hay que ser franco, porque en verdad ahí no es un problema de desobediencia, es un problema de difícil cumplimiento. Porque lo que ha pasado acá,
primero, la Corte no dictó este fallo, por lo tanto me parece mal que maltraten a la Corte como la maltratan. La Corte está diciendo simplemente, mire, un tribunal ha dictado este fallo anterior a la composición actual, hay que cumplirlo. Ahora, el problema es que el cumplimiento de eso es muy difícil, porque el cargo donde piden que se reponga al fiscal Sosa, al fiscal Sosa, que fue removido creo que 15 años atrás. Claro, ¿no? claro. Pero además habría que explicar muchas cosas, que el doctor Sosa está jubilado, o sea que no es que quedó en la intemperie. Lo que ocurre es que el cargo donde piden que se le reponga no existe más. Y allí porque está fue todo doblado en otros dos. Claro, porque se recreó el Ministerio Público de otra manera, como ocurrió en muchas provincias, también ocurrió en Santa Cruz. La única diferencia es que no se mantuvo en su cargo al fiscal de entonces. Hoy se conoció también una decisión del fiscal el jefe de los fiscales, Esteban Rigui, recomendó reabrir una causa contra Guillermo Moreno por enriquecimiento ilícito por la no declaración de una sociedad dentro de una declaración jurada. ¿Qué es Guillermo Moreno para el proyecto? Yo le preguntaba recién qué significa Moyano. Para Kirchner y Cristina, evidentemente, una persona insustituible, para el resto de los argentinos un problema. Eso es Moreno. Para ellos no es un problema. Evidentemente alguien insustituible, porque lo han mantenido a pesar de muchos que dijimos que era inconveniente su continuidad. O sea, que para ellos parece alguien insustituible, para el resto de los argentinos es un problema enorme. Que además, yo debo confesar que nunca escuché hablar respecto de Guillermo Moreno de inconductas éticas de esa naturaleza, ¿no? De enriquecimiento, nunca escuché eso de Moreno, tengo que ser franco. En verdad el problema de Moreno es todo lo demás, no es tanto eso. El problema de Moreno es su absoluta inoperancia política, nada de lo que tuvo en sus manos resultó bien. Estaba escuchando recién que la misma denuncia que se hace no se funda en todo lo que investigó Moreno, en ese escritorio lleno de papeles, no se funda en eso, se funda en lo que hizo Molinas. Bueno, eso es bastante más saludable, debo confesar, ¿no? Pero, y revise usted cómo se mueven los precios, yo no sé si estaba para cuidar eso, evidentemente no le ha ido bien. ¿Los sueños de la transversalidad fueron o hay un...? No, yo creo que están absolutamente pendientes, absolutamente pendientes. Yo creo que alguna vez los argentinos, yo insisto en esto y lo voy a seguir diciendo mal que le pese a cualquiera, los argentinos de una vez por todas tenemos que repensar seriamente y admitir seriamente que los partidos tradicionales no son los partidos mayoritarios. Hablar de que el radicalismo y el peronismo hoy son partidos mayoritarios es una enorme falsedad. ¿Dónde los vi ubicándose a los caciques del conurbano bonaerense, el Partido Justicialista? Allí donde se garanticen ellos que puedan seguir gobernando sus territorios. Yo tengo mucho respeto por los intendentes, porque los porteños tendemos a maltratarlos, pero gobernar esos distritos es una cosa muy difícil, Se lo dice alguien que ha conocido. Tengo mucho respeto, mucho respeto. Esto sin perjuicio de que alguno podrá tener críticas puntuales, pero la verdad es que eso no es fácil de gobernar. Esos lugares no son fáciles de gobernar y la realidad es que ellos tienden a preservar el funcionamiento de aquello que le ha encomendado a la gente, que es la intendencia. Y lo que hay que esperar es que ellos preserven eso, antes que nada. ¿Los últimos destratos a Scioli fueron un medio o un fin en esta escena? Fueron un error enorme, enorme, enorme por donde se lo mira. Enorme porque se agredió al más consecuente que tenía de los dirigentes bonaerenses, Kirchner, yo diría de los dirigentes nacionales. Enorme porque todos sentimos que si le hacen eso a Scioli, ¿qué puede pasarle al resto? Enorme porque además Scioli no lo merecía de ningún modo en términos personales, porque Daniel es un hombre... Yo me hice amigo de él en los años en que él era vicepresidente y yo jefe de gabinete, y todo el gabinete tenía prohibido hablar con Scioli y yo seguía tratándolo a Daniel. Y la verdad es que cuando uno ve eso se da cuenta de lo inmerecido, porque la verdad es que Scioli bancó estoicamente. Scioli es el mismo que a pesar de eso aceptó ser candidato a gobernador de Buenos Aires, es el mismo que a pesar de eso aceptó ir en la lista de testimoniales, es el mismo que a pesar de eso se hizo cargo del peronismo cuando a Kirchner se le ocurrió renunciar y se hizo cargo de devolvérselo cuando a Kirchner se le ocurrió volver. Si un hombre que ha tenido tal nivel de consecuencia con el proyecto y con Kirchner personalmente se le adjudica ese trato, por lo demás me parece que Néstor, que sabe todo lo que lo respeto y lo quiero, también debe saber que no es saludable para un proyecto progresista hablar del garantismo tonto,
Porque el garantismo no es tonto, el garantismo es respetar los derechos individuales de la gente. No es ni tonto ni inteligente, es garantismo, punto. Bueno, yo tengo que despedir ya por razones de tiempo. Última pregunta, ¿se ve jugando un rol el próximo año en busca de que el proyecto...? A mí me interesa que el proyecto este no se venga en banda y que no ganen proyectos que harían volver a la Argentina tiempos atrás. Y para eso le pido a todos los que son compañeros de siempre, que empiecen a decir en los micrófonos lo que dicen en privado y empiecen a animarse a dar este debate. Esto no es en contra de Kirchner, mucho menos es en contra de Cristina. Es para que lo que ellos construyeron no caiga en saco roto. Y es para que la voluntad y la ilusión de millones de argentinos no se vea frustrada una vez más. Gracias, Alberto. Hasta la Muchas próxima. Gracias. Ya seguimos con un debate acerca de la inseguridad vial.